Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es un día hermoso y vamos a compartir nuestro alimento espiritual. Así es que, bueno, para hoy día jueves vamos a compartir la palabra del Señor, a ver qué mensaje tiene hoy para nosotros, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, bienvenidos. Es un placer compartir con ustedes. Y bueno, vamos a pedir la bendición del Señor para poder ah, seguir adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que nos das de compartir tu palabra, de poderla sentir, poderla compartir, poderla analizar así. ¿Qué nos dice, Señor? Porque nuestro corazón está abierto para ti. Así que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder entender tu palabra y queremos quedar en tu presencia recibiendo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, para hoy día jueves el Señor nos, nos da su palabra y es Mateo 16 del 13 al 23. Mateo 16, del 13 al 23. Y dice así: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Res- respondió, respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las del hombre, de los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es que bueno, mis hermanos, este evangelio está hermosísimo. Aquí nos dice de la fe de Pedro y las promesas de Jesús. ¿Vean? Así que es algo hermoso. Así que vamos a compartir y a ver qué podemos guardar en nuestro corazón. ¿Ok? Pongamos mucho cuidado y que el Señor hable a nuestro corazón y que aumente nuestra fe. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó
a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bueno, ahí nos damos cuenta cómo había diferentes personas que a Jesús lo creían que era diferente, ¿verdad? Entonces, unos pensaban que era Juan Bautista, otros que era Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Pero ahí viene la pregunta clave. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Si ahorita nos preguntáramos, cada uno de nosotros, los que estamos compartiendo el alimento espiritual, si Jesús está enfrente de nosotros y nos hiciera la misma pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Porque Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Si nos hiciera esa pregunta, ¿qué le contestaríamos? ¿Que solamente es un curita cuando nos duele algo? ¿Que es una medicina que solamente cuando estamos enfermos? ¿Qué le diríamos? ¿O qué es el Señor de mi vida? El Señor que me ha dado todo. El que debería ser el centro de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de mi comunidad. Que Jesús lo es todo, porque sin Él no somos nada. Porque fuera de Él no hay nada. Todo está con Él y en Él. Entonces, es algo hermoso en el cual tendríamos que pensar, ¿quién es Jesús para mí? ¿Es aquel del que me acuerdo de vez en cuando? ¿Aquel del que me dicen pero yo no hago caso? ¿De aquel que no quiero saber nada? ¿Quién es para mí Jesús? ¿Quién es para ti? ¿Sí sabes quién es para ti Jesús? Qué bueno que sí sabes que es el Señor de tu vida, que es el Rey, que es Dios, el Dios vivo, presente, que está en la Eucaristía. Ese Jesús vivo que siempre nos acompaña, porque en su palabra dijo que Él estaría con nosotros hasta los últimos días de este mundo. Entonces, Él está vivo, Él está con nosotros, Él camina con nosotros. Entonces, cuando les hizo la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Solamente Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que Dios le había regalado a Pedro, a Simón, ahí recordemos esto, Jesús le dice, feliz eres Simón Barjona, o sea que es Simón ahí, ¿verdad? Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí ya recibe ese gran don de la fe, creer en Cristo, creer en Jesús. Y entonces
Miren, cómo el creer en Jesús, en que ese por don de la fe que Dios regala, Pedro, Simón, confiesa, ¿verdad?, su fe en Jesús. Y miren lo que recibe. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Ah, ahí, ¿qué le cambió el nombre de Simón a Pedro? Que Pedro significa piedra. Y dijo Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo a Pedro. No dijo Jesús, yo soy piedra y sobre mí que soy yo. No. Dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Ah? Entonces estaba enfrente de Pedro y Pedro es esa piedra en la cual Jesús funda su iglesia. ¿Y cómo la funda? Si nos damos cuenta cuando por medio de Pedro, Jesús habló el día de Pentecostés. Después de haber recibido el Espíritu Santo que se repartió en lenguas de fuego en cada uno de los apóstoles, ¿qué pasó después? Antes de eso no se estaban escondiendo, que no querían salir por miedo a los judíos que lo fueran a agarrar y a matar también. Mas sin embargo, después de Pentecostés, salieron a predicar. ¿Y qué decía la gente? Mira, están borrachos. Pero no, era la acción de la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Y Pedro, ¿cuántos se convirtieron con una predicación de Pedro? 3,000 personas. Y ahí se comenzó a formar la iglesia. Era un grupo ya de Jesús. Antes era la iglesia que eran los puros discípulos. Ahora añadió más de los que se iban a salvar, dice la palabra, y añadió más de los que se iban a salvar. Y se hicieron bautizar más de 3,000 personas. Entonces, ahora, ahí, en esa iglesia, que es Jesús, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, y también que dijo, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Miren, hermanos, ¿cuántos años ya lleva? Bueno, casi como 500, cuando empezaron personas a separarse de la iglesia. ¿Y cómo le han buscado para descreditarla, para decir tantas babosadas, para descreditar a la iglesia? Y seguido están que la iglesia desaparecerá. Yo le creo a Jesús cuando Él dice que ni la muerte jamás podrá vencer. ¿Ok? Entonces, jamás será vencida. Aunque digan que la iglesia es esto, es aquello y cuanta cosa que le acomoden, no la podrán vencer, porque es obra de Jesús en Pedro. ¿Ok? Así que Pedro es la piedra donde Jesús edificó su iglesia. Por eso es la iglesia de Jesucristo, el vivo, el resucitado, el que camina con nosotros. Esa es una de las promesas que hizo Jesús a Pedro. Y la segunda es esta: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es otra promesa de Jesús a Pedro, que él podía hacer lo que Jesús ya tenía preparado para ellos. ¿Y qué poder le dio? ¿Sí saben de qué está hablando este párrafo? Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos.
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Se está refiriendo a la confesión, el acto, el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros vamos con el sacerdote, con un corazón dispuesto a confesar nuestros pecados, esos pecados que ya hemos reconocido que los hemos hecho, y que solamente sabemos que si los confesamos con nuestros labios, con el firme propósito de no volver a hacerlos, el Señor nos perdona. ¿A través de quién? De los que están en representación de Pedro, que son los obispos, que son los sacerdotes. Así es que ellos están llevando a cabo este sacramento de la reconciliación. Cuando el Padre levanta su mano y te dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás limpio de tus pecados. Pero recordemos una cosa, todo es por fe. Si tú crees eso, eso es. Pero si crees que no te perdonó, ese es otro pecado más, porque estás dudando del Espíritu Santo. ¿Ok? Estás dudando de Dios. Entonces, no se te perdonan tus pecados y te llevas otro más, el de dudar de Dios. ¿Ok? Entonces, la confesión no es un juego. Y hay personas que dicen que se pueden confesar de la pata de un palo. Pues no. Jesús no le dijo a un árbol, el que se arrodille delante de ti y se confiese va a quedar perdonado. Jamás lo pronunció Jesús. Jesús le dijo a Pedro que él tenía las llaves del cielo. ¿Y el poder de aquí de qué? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará desatado o quedará atado. Y repito, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le estaba dando el poder de poder perdonar los pecados. Y Pedro no era un árbol, no era una piedra, no era un campo, era la roca en la cual Jesús fundó su iglesia. Y le estaba dando el poder de perdonar pecados. Así es que entonces, para los que no quieren confesarse, porque hay muchos que dicen que todas las sectas son iguales. Pues no. Si se confiesan, si se bautizan, si comulgan, si llaman a María, son iguales. ¿Ok? Porque solamente la católica hace eso. Y si todos los demás hacen lo mismo, también es lo mismo. ¿Ok? Pero mientras no hagan eso, no es lo mismo. Así es que entonces, que no nos quieran engañar con que, no, todas son iguales. Jamás serán iguales. Porque aquí Jesús le estaba dando dos promesas. ¿De qué? De que Pedro sería la piedra donde Jesús formaría su iglesia. No formó Pedro la iglesia, Jesús la formó a través de él, en él, ¿ok? Y de perdonar los pecados. Así es que nosotros vemos cuando le decían que Jesús bautizaba a mucha gente, pero en realidad no era Jesús el que los hacía personalmente, lo hacían sus discípulos. Entonces, y ahí dice en la palabra del Señor que Jesús bautizaba a muchos, pero a través de sus discípulos. Entonces se sigue llevando a cabo esa secuencia del poder que le dio a Pedro en los obispos, y los obispos delegaron el poder a los sacerdotes. Entonces, ahí no hay para dónde correr. Y si corremos, nos perdemos. ¿Por qué? Porque si no nos confesamos, ¿a dónde vamos a ir?
Cuando nos muéramos, en la palabra del Señor dice que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Si yo no me confieso, ¿cómo voy a ir? Como un borrego bien gordito, pero no ¿de qué? De pecados. Y entonces, así no podría yo entrar al reino de los cielos. Si confesándose, todavía tenemos que luchar un poquito más, porque podemos caer en cualquier lado, en cualquier momento. Ahora, no confesándose nunca, ¿cómo estará uno? Pero bueno, ahí es cosa personal de cada quien y que cada quien reciba lo que busca. ¿Ok? Así es que yo creo en la confesión y si Pedro recibió el poder de perdonar los pecados, yo buscaré al Pedro que lo representa ahora mi sacerdote. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. O sea que Pedro, pues, ¿cómo iba a permitir? Si nosotros así, si vemos que alguien está sufriendo, nos duele, ¿verdad? Pero ahí Pedro ya estaba viviendo tanto tiempo con el Señor que ya era esa comunicación de que lo que le pase a él lo siento yo, ¿verdad? Entonces Pedro dice, no, que no te pase eso. Pero él pensaba con el pensamiento de humano, de la carne, con ese interés de la carne, ¿verdad? La conveniencia o el miedo, bueno, ¿sabe qué? Pero sí que dijo, nunca te sucederán tales cosas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le contestó Jesús? Oh, sí, está bien, ¿nos vamos a esconder? No, Jesús no dijo eso. Jesús le dijo, pero Jesús se volvió y le dijo, pasa detrás de mí, Satanás, tú me harás tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Ajá. Miren qué fuerte es pensar de acuerdo a lo de la carne. Nos lleva a alejarnos de Dios, a querer lo bueno, pero de lo bueno que nos da el mundo, la tierra, no de lo que da Dios, el cielo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? Miren, después de que Jesús a Simón le cambia el nombre, le da las llaves del reino y lo nombra la piedra base donde va a formar su iglesia Jesús. Y ahorita, ¿qué le dijo? Le dijo Satanás. En determinado momento, Pedro estaba actuando de acuerdo a lo que el enemigo quería. Desanimar a Jesús, que se arrepintiera de lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque lo que Jesús iba a hacer era para nuestra salvación. Entonces había alguien que no quería que lo realizara para que nadie se salvara. Porque recordemos que ese siempre ha estado detrás de Jesús, queriendo destruir las obras de Jesús, o sea, las obras de Dios, queriendo ser más que Jesús. Así que Satanás es el enemigo no solamente de Jesús, sino también de nosotros. Cuando nosotros queremos buscar al Señor, buscar a Dios, Él nos va a poner muchas dificultades en nuestra familia, en nuestro hogar y hasta personales. ¿Ok? Siempre va a querer desanimarnos, siempre va a ponernos pensamientos, ¿para qué vas? Nadie te quiere, ni siquiera te arriendan a ver. ¿Para qué haces eso? Nadie te lo va a calificar, no vale nada lo que tú haces.
Siempre va a haber pensamientos que van a querer apartarnos del camino del Señor. Pero no hagamos caso. Cuando te llegue un pensamiento negativo, recuerda que ese viene de Satanás. Inmediatamente, Señor, quítame este mal pensamiento porque este pensamiento no es tuyo. Y te aseguro que al poquito momento se te van a olvidar esas tentaciones o esos malos pensamientos. Pero que Jesús tome parte de nuestra vida, de nuestra persona, y creer que Él puede hacerlo. ¿Ok? Entonces, porque así como Pedro, en determinado momento podemos pasar a ser instrumentos del Satanás. ¿Ah? Pero no le demos la oportunidad. Siempre prevenidos con la palabra del Señor. Porque ¿qué dijo el Señor? Cuando, cuando el enemigo le dijo allá en las tentaciones en el desierto, haz que esa piedra se convierta en pan. ¿Y por qué se lo dijo? Porque Jesús tenía 40 días sin comer. Entonces dice, no, ahorita de volada va a convertir la piedra en pan para que coma. ¿Pero qué le contestó Jesús? Le contestó con la misma palabra del Señor. ¿Ah? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ah? Entonces para nosotros, si nos llegan malos pensamientos a nuestra persona, pidámosle al Señor que sea Él el que nos aleje de esas tentaciones, que nos quite esos malos pensamientos. Jesús recurrió a la palabra de Dios. Entonces nosotros también. Acordémonos que el Señor dijo que estaría con nosotros. Entonces, si Él está con nosotros, ¿por qué no decirle, Señor, ayúdame? Mira, este me está atacando. ¿O no? Claro. Así que solamente pidiéndole a Jesús que nos libre de esos momentos, dejaremos de ser instrumentos de Satanás en determinado momento. ¿Ok? Así que Dios nos ayude, que nos proteja y nos guarde de todo eso. Así es que mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Y démosle gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder descubrir su hermosa palabra para ponerla en práctica en nuestra vida. Por ejemplo, nuestra iglesia formada por Cristo en Pedro. Nuestro sacramento de la confesión, que lo pueden ejercer nuestros sacerdotes. ¿Ok? Y también alejarnos de todo aquello que nos lleve a hacer malas obras, porque esas malas obras son de Satanás. ¿Ok? Pero si te nace en tu corazón ayudar a alguien, darle de comer a alguien, vestir a alguien, eso viene de Dios. Atiéndelo y hazlo. Así que entonces, Señor Jesús, te damos gracias por este momento que nos das de compartir tu palabra, de alimentarnos con este alimento espiritual. Te pedimos, Señor Jesús, por todos aquellos que lo van a escuchar y que también lo guarden en su corazón y que un día te alaben y te bendigan y te den gracias. Así pues, junto con ellos queremos recibir tu bendición y todos la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y muchas gracias, hermanos, por estar presentes y compartir conmigo el alimento espiritual. Que Dios les bendiga.